Bienvenidos una vez más al programa Historia Hispana del canal Chispa TV. Hoy vamos a estar respondiendo a algunas polémicas de redes sociales de algunos hispanistas que parece que pues no comprenden o comprenden mal algunos procesos históricos. Hoy vamos a estar con los historiadores Javier González, como siempre, y una invitada muy especial, Jimena Madrigal. Bienvenidos. Gracias. Bienvenido, Dani. Gracias, Dani. Me encanta que dice bienvenidos como si no fuéramos como igual presentadores activos del canal. No, pero a ver, yo estoy presentando, entonces les doy la bienvenida. Hace unos días vi una publicación y se las mandé a ustedes para que la vieran también y pues surgió responderle de un canal de Instagram que vamos a poner por acá para que ustedes lo vean, donde afirma básicamente que Hispanoamérica, mientras Europa se desangraba en guerras, vivía 300 años de paz tras la conquista. De hecho, justamente les voy a leer exactamente lo que dice para que bueno, ustedes lo van a ver acá, pero se los voy a leer. Dice: hoy Hispanoamérica enfrenta guerrillas, narcotráfico y violencia armada. Pero durante 300 años de imperio, tras la conquista, no hubo ni una sola guerra, mientras Europa se desangraba en guerras de religión, sucesión, conquistas y revoluciones. Y pues vamos a responder a eso, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Básicamente vivíamos en un paraíso sin guerras, 300 años de paz, y luego se cayó el imperio y pues empezamos con la violencia. Descubrimos la violencia tras la caída del imperio. Entonces pues vamos a hacer una pues breve narrativa de lo que sucede en los 300 años de imperio. Por supuesto, después podemos ahondar, si ustedes nos lo piden, en cada uno de los procesos. Pero tenemos que iniciar principalmente con un punto muy fundamental, y es si la ausencia de guerra formal entre naciones o entre estados o entre imperios significa vivir en paz, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me pueden decir ustedes de los 300 años y la paz en el imperio, español en América? ¿Quién quiere iniciar? ¿Javier, tal vez? No, que empiece la americana. Bueno, yo creo que no está mal primero discutir qué es justamente la paz, ¿verdad? En muchos sentidos la paz normalmente se define, o historiográficamente se define, como realmente periodos donde es relativa la ausencia de la violencia, como por lo menos a escala normalmente, no solamente con conflictos internos, ¿verdad? A menos de que ya sea una escala mayor, tipo guerra civil, o que ya propiamente ponga en peligro, digamos, el poder. Y ya normalmente cuando son poderes, ¿verdad? Que se enfrentan en la escala estatal o imperial, ¿verdad? Como que eso es normalmente lo que entendemos como por guerra. Y normalmente se enfrascan en los imperios. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si hablamos de una suerte de paz políticamente definida a través del Imperio Romano, ¿verdad? De que, digamos, después de la guerra de conquista y demás, se establece una suerte como de paz o pacificación, digamos, general, pero no significa que tenga ausencia, digamos, de conflictos, digamos, y violencias internas. Simplemente implica, digamos, como un concepto más, no sé, geopolítico, ¿verdad?, que define como a grandes rasgos ciertos periodos como de la sociedad en ciertos lugares concretos. Pero diciendo esto mismo, da una idea falsa, tal vez, esta noción de que había una paz perpetua, homogénea y extendida, ¿verdad? Cuando evidentemente estamos hablando de que la complejidad social normalmente implica que haya bandos enfrentados en diferentes escalas sociales. Diciendo especialmente, bueno, nosotros aquí como venimos de esta escuela, especialmente sociedades de clase, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hay conflictos activos de clase, indiferentemente de la sociedad en la que hablemos, porque si estamos hablando de civilizaciones complejas, estamos hablando de que ya son sociedades que presentan estas contradicciones. Entonces, por supuesto, van a tener sus expresiones bélicas o violentas. Y de nuevo, no tienen que ser necesariamente entre ricos y pobres, o entre poderosos y débiles, ¿verdad? Hay todo tipo de expresiones. Que hoy en día, para ponerlo como ejemplo, podemos ver, por ejemplo, en los enfrentamientos entre pandillas, ¿verdad? Ese tipo de cosas que son como más horizontales, esos actos de violencia. Bueno, todo esto para decir que 300 años del Imperio Español en América, al contrario, digamos, son bastante complejos. No podemos hablar de que haya una homogeneidad en esta paz tampoco,
Primero, sí tenemos casos muy claros de enfrentamientos bélicos, como por así decirlo, como un frente de guerra activo en estas guerras europeas que vos mencionas, como por ejemplo el famoso sitio de Cartagena, ¿verdad? Con Blas de Lezo, que vamos a profundizar más adelante. Como también podemos hablar de que el proceso de la conquista, que por supuesto implica muchísimo enfrentamiento con poblaciones locales, que no solo enfrentamiento, que es importante decirlo, ¿verdad? O incluso entre las mismas poblaciones locales, con los aliados, ¿verdad? Con los españoles. Bueno, todo esto se da por casi 100 años, ¿verdad? De alguna u otra manera en el establecimiento del poder español en América. Y el asentamiento de los colonatos, por así decirlo, de los españoles que venían a América. O sea, todo eso implica que hay inestabilidad. O sea, yo creo que lo que menos se podría decir de este periodo, en América especialmente, es que hubiese una homogeneidad y una estabilidad política, incluso para hablar de esta paz. Yo creo que tal vez esta frase es una suerte como de presentismo histórico, asociando como que las únicas guerras relevantes son aquellas guerras, pues, ¿verdad?, europeas, en suelo europeo, y específicamente a través, qué sé yo, de guerras más industriales, ¿verdad?, tipo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo único que imagino que hace referencia, que hay un presentismo histórico tan fuerte que se dice, bueno, si no tenían aviones, pues no era guerra tan importante, ¿verdad? No sé, eso es lo único que se me ocurre a mí, más allá del eurocentrismo, digamos, que ya es el asunto más concreto de solamente porque no te lo enseñaron a vos no quiere decir que no exista, solamente porque vos no sepas o no sea parte de tu historia o de tu currículum académico y demás, no quiere decir que no sea una realidad el que haya conflictos y violencias y demás. No sé si hablé mucho, perdón. Me emocioné. No, bueno, no sé si continuar yo, Dani. Dale, sí. Pero, vamos, yo suscribo todo lo que acaba de decir Jimena y yo añadiría una cosa. Cuando hablamos de paz, a mí me parece que como todo término que utilicemos hay que definirlo. Tenemos que definir lo que es una paz, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si nos pusiésemos materialistas, desde un punto de vista materialista, pues paz es el orden político, social y económico que el vencedor impone al vencido. Queramos o no. Entonces, paz y victoria me parece que no se pueden separar, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Mira, por ejemplo, en Roma hay un monumento muy, muy particular. Muchas veces yo creo que recibe pocas visitas, pero es muy interesante, que es el Ara Pacis del emperador Augusto, o sea, el altar de la paz, que mandó construir el emperador Augusto después de derrotar a todos sus enemigos, internos y externos. Pues lo llama el altar de la paz, pero realmente es un altar a su victoria, la victoria sobre sus enemigos. Entonces, paz y victoria me parece que no se pueden separar la una de la otra. Entonces, claro, cuando se nos dice, en América después de la conquista, ahora vamos a discutir sobre el concepto de conquista, que me parece que también tenemos que debatirlo. Se nos dice que había paz. Hombre, sí, claro que había paz, porque hay un orden social, político y económico que un vencedor ha impuesto a un vencido. Pero claro, eso es algo común a todos los imperios de la historia, para empezar. Y segundo, cuando estamos hablando ya de conflicto abierto, tenemos que diferenciar, tenemos que evaluar o tenemos que ser conscientes de que hay tanto conflicto interno como externo. Entonces, esos 300 años están, desde la conquista hasta las independencias, están salpicadas por todo tipo de rebeliones de indios, de esclavos, de cimarrones, de mestizos. Están constantemente habiendo rebeliones internas. Y eso se suma pues al acoso externo que las potencias europeas están haciendo a América Española. O sea, hay innumerables ataques de piratas, de corsarios y de armadas nacionales también. O sea, Holanda, Inglaterra y Francia mandan a sus armadas oficiales estatales a atacar puntos de la América Española. Entonces, realmente, si tenemos en cuenta eso, evidente, no es lo mismo en el siglo XVI que en el XVII que en el XVIII. Va variando, o sea, va variando con el tiempo y la actividad de unos y otros factores no es constante en el tiempo, sino que varía y se produce con diferentes intensidades. Pero evidentemente, pues tenemos que hablar de conflicto tanto interno como externo. Claro, y además hay que considerar un par de elementos, y es que todo imperio, cuando se consolida, trae consigo no solo estabilidad en el momento de su, digamos, consolidación,
como todo imperio lo ha logrado, trae paz hacia lo interno de su territorio, pero también trae guerra en sus procesos de expansión, en sus fronteras y en sus conflictos con sus vecinos, ¿no? Y lo podemos ver en prácticamente cualquier imperio. Agarren el Imperio Romano y al interno del Imperio Romano pues habrá sus conflictos, pero usualmente hay mayor estabilidad que en sus fronteras, que en los limes, ¿no? Los límites. Claro. Pasa lo mismo con el Imperio Español, ¿no? El Imperio Español se consolida y en sus grandes ciudades, en la Ciudad de México, por ejemplo, en Lima, en sus grandes centros, Madrid tal vez, pues hay relativa paz y estabilidad y profunda riqueza, ¿no? Pero cuando nos empezamos a alejar hacia las periferias, empezamos a entrar en conflictos con vecinos, empezamos a entrar en procesos de expansión, en procesos de consolidación de los límites, y ahí es donde vamos a encontrar una guerra perpetua. Y es lo que decía Javier hace un momento, cuando hablamos de el periodo de conquista, no podemos hablar solamente del periodo de conquista de los grandes centros imperiales de América, que son el Imperio Inca y el Imperio Azteca, Mexica. Tenemos que hablar de un proceso de expansión constante que se da durante los 300 años de imperio. Nosotros podemos ver que casi al final, cuando empiezan las rebeliones de criollos y mestizos para los procesos de independencia, todavía hay territorios que no han sido terminados de conquistar. Todavía hay periodos donde hay inestabilidad porque los indígenas tienen constantes rebeliones porque no han sido conquistados. Y de hecho lo vemos que a la fundación del Estado mexicano, como lo conocemos, antes de la conquista digamos, de Estados Unidos, que les quita gran parte del territorio, todavía el Estado está adentrándose en los territorios de más al norte, zonas de Arizona, de Nevada, ¿verdad?, de California, donde todavía no ha terminado de conquistar a las poblaciones indígenas. Entonces el Estado mexicano todavía tiene un proceso de conquista pendiente. Por lo tanto, no podemos hablar de un proceso de conquista que acaba tajantemente y que luego empieza un proceso de colonia ¿verdad? Y paz. Eso no puede verse así. Además, esta publicación dice 300 años tras la conquista. Bueno, si los 300 años son el imperio, hay que quitarle la conquista formal de estos centros imperiales y luego añadirle los periodos de la conquista que nunca termine. ¿Con qué nos quedamos? ¿Verdad? Con un año. Y cuando termina ya los conflictos de conquista, empiezan los conflictos de las guerras de independencia, ¿no? Entonces es absurdo también verlo así como como un monolito, ¿no? Con periodos. La historia, en todo caso, no se puede ver así, en ningún caso, ¿no? Donde en cierta fecha pasa algo y vuelta de página. Sí. Eso no es así. Esos son convenciones que los historiadores nos hacemos para facilitar algunos procesos de explicación, ¿no? ¿Cuándo inicia la modernidad? ¿Cuándo inicia el periodo, no sé, la edad contemporánea? ¿Cuándo inicia la Edad Media? Esos son convenciones simplemente, pero realmente entre uno y otro hay unos procesos de desarrollo. Y es lo mismo que tenemos que entender en los procesos de transformación imperial, que luego vamos a ver, incluso por ejemplo las transformaciones con la sucesión borbónica. Ese proceso de transición también trae conflictos, ¿no? Porque básicamente los Borbones asumen el trono de España a través de acuerdos con otras potencias que les permiten que ellos asuman tras unas guerras de sucesión que tienen repercusión en América. Y la misma sucesión borbónica trae también otros procesos de cambio que no son pacíficos en su mayoría. A mí me gustaría agregar una cosa muy rápidamente, que es que tal vez la noción de esta como utopía pacífica, ¿verdad? Como que era el Imperio Español en América, tal vez nace de alguna noción que a mí me parece que por lo menos sí tiene su peso, que es que en realidad, a pesar de las guerras de conquista, de los conflictos internos, por ejemplo, muchas veces había un sentimiento de unidad al proyecto o el pacto, digamos, que se tenía como con la corona, especialmente de Castilla, pero bueno, la corona hispánica, en muchísimos de estos conflictos, por ejemplo, con el viva el rey y bueno, el mal gobierno, ¿verdad? Entonces, tal vez como algún elemento rescatable, ¿verdad? Es que en muchísimos territorios, no todos, no es algo homogéneo, por supuesto, pero poblaciones de todo tipo, negras, mestizas, indígenas y demás, honraban, digamos, estos pactos cuasi medievales, ¿verdad? Que habían con las élites, especialmente con el rey, y bueno, de ahí nacía, digamos, como una cierta como noción de mancomunidad. Yo me imagino que tal vez a eso se hace referencia, y en efecto, el hecho de que, por ejemplo,
estuviese tan mal armado el ejército y todos los sistemas, todas las fuerzas realmente armadas españolas en América estaban muy mal armadas y se tuvo que recurrir, por ejemplo, a milicias, ¿verdad? Que era la única forma de ciertos estamentos de subir, ¿verdad? En rango, especialmente aquellos mestizos y demás, mulatos y otros. Realmente esto no empezó hasta ya tardía, digamos, la presencia española en América. Entonces, digamos, es sorprendente, por lo menos para mí, en ese sentido, que la presencia bélica tuviese una noción tan diferente, digamos, a las colonias modernas, más industriales, digamos, que vamos a partir principalmente de finales del siglo XVIII. Entonces, nada más como tal vez esa cuñita que siempre me ha parecido interesante. Claro, sí, estoy de acuerdo, pero a ver, el problema es que realmente es una sociedad de fronteras, si lo pensamos bien. O sea, es algo parecido a lo que hubo aquí en España durante la Edad Media. O sea, hay una frontera, que realmente una frontera no es una línea perfectamente definida o marcada, sino que es, vamos, un área inmensa de territorio que está entre dos partes o entre más partes y se crea una sociedad independiente, vamos a decirlo así, autónoma de frontera que depende, no es que dependa de sí misma, pero bueno, en parte vive al margen de otras sociedades que la rodean, porque tiene sus propias normas, vamos a decirlo así. Bueno, pues esa sociedad de frontera que se vive aquí durante la España medieval, evidentemente va a ir cambiando de lugar conforme va avanzando, los cristianos van avanzando contra los musulmanes hacia el sur, pues es algo parecido a lo que ocurre en América. Quiero decir, es que hubo muy pocos españoles fueron al Nuevo Mundo. Todavía este día me estoy consultando precisamente al saber que vamos a tratar este tema. Durante los más de 100, desde 1492 hasta 1600, como muchísimo, irían 250.000 de personas al Nuevo Mundo. Como mucho. Es decir, las ciudades en América que se crean, o sea, desde México, Veracruz, La Habana, son ciudades muy pequeñas, muy pequeñas. El problema es que ahora nosotros estamos más confundidos porque esas ciudades han alcanzado ya en la actualidad un tamaño inmenso, pero originalmente eran prácticamente aldeas. ¿Y eso qué implica? Pues que el control sobre el territorio es escaso. La red de poder española en América se basa en las ciudades, en las urbes. Si las ciudades son pequeñas y son más bien costeras, porque necesitan el apoyo marítimo, necesitan una salida al mar, eso significa que el control sobre el territorio es escaso, más bien escaso. Es un territorio que es inmenso, o sea, si tenemos en cuenta desde la Patagonia en Argentina hasta California, es un territorio gigante. Entonces, claro, es que es un territorio gigante que es muy difícil de controlar con tan poca gente y con tan pocos asentamientos. Entonces, se crea una especie de sociedad de frontera. Una sociedad de frontera, pero a lo largo de todo el continente. Y claro, donde hay frontera hay conflicto con otras sociedades de afuera. También hay acuerdo, evidentemente. Tiene que haber acuerdo porque si no pactas con los nativos es imposible que acabes por asentarte. Pero si tú creas una sociedad de frontera en cualquier lugar, eso da pie a conflictos con otras sociedades. Y es el caso. Es decir, por mucho que ellos creasen ciudades, Bogotá, México y demás, pues su mera presencia como sociedad frontera empuja a que haya conflictos con otras sociedades. Hay algo muy importante aquí en lo que está diciendo Javier y es que el establecimiento de estas ciudades también marca el avance hacia otros territorios más hacia el interior, ¿no? Como decía, por ejemplo, en el caso de pues, la Habana, ¿no? Que pues, sirve como de base para adentrarse al territorio pues, más continental, y es la lógica que van a seguir los españoles incluso en Asia, ¿no? Cuando ellos se acercan a Filipinas, ellos tratan de tener a lo que hoy es la isla de Formosa como su Cuba para adentrarse al territorio. Al final, pues la situación se les sale un poco de las manos porque se encuentran sociedades mucho más organizadas. Pero digamos que esa lógica, ¿no? De tener ciertas bases para entrar al territorio va a ser la norma en toda la conquista de todo el territorio americano. Claro. La Ciudad de México sirve como base para avanzar hacia otros territorios más al norte. Y luego tenemos la zona de Michoacán que va a servir de nuevo como base, es decir, la frontera avanza. Ahora Michoacán va a ser la base para seguir avanzando más hacia el norte. Y ahí vamos avanzando. Y luego hacia el sur también. Y luego en los diferentes puntos y centros imperiales, lo que tenemos es un centro imperial que nos sirve de base de apoyo para avanzar. Y
también la forma de avanzada es muy particular, porque no se avanza necesariamente con el ejército o con conquistadores, una vez que ya tenemos estos puntos, sino que se avanza con los religiosos, ¿no? Con lo que son las misiones. Los misioneros avanzan primero, en la mayoría de los casos, y una vez que avanzan, luego vienen los asentamientos de colonos. Por eso también hablar de término colonia no tiene nada de malo en muchos casos, porque realmente eran colonias, eran colonos que iban a asentarse a los asentamientos que ya habían creado las misiones, y una vez que llegaban ellos, pues se creaban milicias, y se creaba otro asentamiento, pero ese asentamiento también está haciéndose lugar en un territorio probablemente ocupado por indígenas. Entonces hay conflicto, otra vez. Y así, prácticamente los 300 años son avanzar la frontera, crear asentamiento, hay conflicto, y conflicto también, como decía Jimena ahora, de clases, digamos, digamos los subalternos con la clase dominante, y así se va construyendo un imperio, ¿verdad? El imperio no se construye dando abrazos y besos. Y eso me parece algo que es muy irónico, ¿no? Ellos, ¿verdad? Ellos mismos lo dicen y lo glorifican, ¿no? El imperio poderoso, la milicia más fuerte, pero luego creen que el imperio se hizo a través de besos y abrazos. Y también hay otro elemento, ¿no? Que nosotros hablamos mucho de la conquista de los territorios de los indígenas, porque eran las poblaciones nativas, pero tenemos que recordar que se traen otras poblaciones que no son nativas, como son los negros de África, y se traen como esclavos, mano de obra esclava, que si bien es cierto, y pues los datos son muy reveladores también, si bien es cierto, de los casi 12 millones, se embarcaron casi 15 millones, es más o menos el número, de los 15, alrededor de 12 millones sobrevivieron al traslado en los barcos, es decir, tenemos una mortandad gigante en las condiciones que se trasladaban. Y de los 12 millones, 5 millones y medio fueron a parar a Brasil. Es decir, Brasil es una de las sociedades más esclavistas que había en América. En segundo lugar tenemos los británicos con 2 millones y algo, y por ahí luego tenemos los españoles con 1,5 millones, si no me equivoco, y luego tendremos franceses con un número parecidísimo, y luego tenemos holandeses y otros. Entonces estamos hablando de que 1,5 millones de africanos estaban viniendo en el periodo de esclavitud, cuando la población española era pues la mitad, digamos, ¿no? Entonces tenemos un uso extensivo de población africana, que por supuesto muchos empiezan a escapar, y aquí es donde entramos en la construcción, digamos, de poblaciones mayoritariamente africanas, que empiezan también a rebelarse, ¿no? Pero ahorita entramos específicamente en la cuestión africana, nada más para introducir que ya en este periodo estamos también iniciando con el periodo de esclavitud africana. Pero hablemos primero de los indígenas, hablemos de las rebeliones indígenas. ¿Quién quiere empezar? No sé. Dale vos. Yo, bueno, vamos a ver. Yo creo que el caso de las rebeliones indias es significativo primero por dos razones. La primera, porque salpica los 300 años de presencia española, o sea, hasta última hora. Yo creo que incluso después, en el caso de Filipinas, Cuba y Puerto Rico, sobre todo en el caso de Filipinas, sigue habiendo rebeliones después de las independencias americanas. O sea, por tanto, es una cosa que atraviesa los 300 años. Segundo, que es una cosa que ya empieza antes de que acaben los grandes episodios de la conquista. Me explico. Aquí siempre se dice lo típico, de que Hernán Cortés conquista México en solo 2 años, etcétera, etcétera. Claro, lo que nunca se menciona... O sea, Hernán Cortés conquista México, Pizarro conquista Perú, y luego ya en la década de 1540, cuando se aprueban las leyes nuevas, donde Bartolomé de las Casas hace su denuncia ante Carlos V y demás, es cuando llega la orden del emperador de paralizar la conquista para analizar y discutir si la conquista de América es legítima y válida. Claro, lo que nunca se dice es que en esa década de 1540 el emperador ordenó frenar la conquista, más o menos como se pudo, porque para entonces la conquista se había convertido en un desmadre absoluto, a tal punto de que
para entonces, eso, la década de 1540, ya había estallado en México una rebelión muy famosa, que es la rebelión del Mixtón, que se llamó así por un enclave que tenían los indígenas, los chichimecas, que son los rebeldes, que se llamaba así, el Mixtón, que era un enclave que tenían en el norte de México. Esa guerra duró, si no me equivoco, duró 11 o 12 años. 11 o 12 años. Los españoles la aplastaron a sangre y fuego, entre los cuales, por cierto, estaba Andrés de Urdaneta, el famoso navegante que participó con Legazpi en la conquista de Filipinas y luego hizo el tornaviaje, el primer viaje de Filipinas a México. Bien, los españoles aplastan esa rebelión a sangre y fuego, pero no consiguen acabar con la resistencia chichimeca, porque los chichimecas van a pasar de una rebelión abierta a una rebelión con una fuerza armada más o menos organizada a una guerra de guerrillas. Y esa guerra de guerrillas duró otros 50 años, prácticamente hasta finales del 16, comienzos del 17, cuando ya la monarquía, después de tantísimos años de guerra, tuvo que llegar a un acuerdo con los rebeldes. Entonces, claro, eso estaba pasando en México, mientras en Perú estallaba una guerra civil entre los conquistadores que estaba alimentados ambos bandos por huestes indígenas que apoyaban a un grupo de conquistadores o a otro. Entonces, claro, en fecha tan temprana como la década de 1540, la América española ya se ha convertido en un auténtico circo, un auténtico cambalache de rebeliones. Y eso, pues, va a condicionar ya desde un inicio el resto de interacciones con la población indígena a partir de entonces. Y en concreto con la presencia de esclavos negros, que tú decías ahora, Dani, vamos a ver, el problema es que aquí los esclavos negros llegaron tempranísimo a la península ibérica. Los portugueses trajeron el primer contingente, si no me equivoco, en 1445, o sea, 40 años antes del descubrimiento. Aquí en España, aunque ahora no se menciona nunca, Sevilla y Cádiz tenían un mercado de esclavos aquí en España importantísimo. En el sur de España, en Andalucía, había mucha presencia de esclavos negros. Y en el siglo XVIII, más. Y se introdujeron enseguida en América, en el momento en que se dieron cuenta de la catástrofe demográfica que estaba habiendo con la población indígena. Y en 1521, o sea, mientras Cortés estaba ya a punto de conquistar México y Elcano estaba dando la vuelta al mundo, en 1521, en Santo Domingo, tuvo lugar la primera rebelión de esclavos negros contra el poder español, que fue aplastada a sangre y fuego. Pero bueno, en fechas tan tempranas, ya encontramos estos conflictos sembrados en el territorio americano. Entonces... Sí, yo creo que también, volviendo un poco al tema indígena, también parte de un elemento que es bastante interesante, que tal vez le sirva a la gente como para poder entender estos conflictos. Es mucho más fácil dominar un imperio cuando tiene una cabeza centralizada, ¿verdad?, a dominar pequeñas poblaciones, precisamente porque esas pequeñas poblaciones posiblemente están acostumbradas a cambiar de líder muy fácilmente. A ver, me imagino que algunos, bueno, que los que están viendo esto saben que bueno, tras la conquista, digamos, de Tenochtitlan, bueno, como que hay un cambio de liderazgo cuando aún está Moctezuma arrestado por los españoles, ¿verdad?, por Cortés, y pues cambia a Cuauhtémoc, ¿verdad?, ese liderazgo. Es muy rápido en realidad, no necesitaron una ceremonia, no necesitaron nada, o sea, pero imagínense que ahí cae ese centro imperial que era Tenochtitlan, y entonces gran parte de todos los territorios asociados son anexados, son por la corona española, ¿verdad?, más fácilmente. A tener varias poblaciones, ojalá nómadas, que no necesitan, o sea, que pueden tener hasta guerras de guerrillas, como decís vos, son nómadas, no necesitan de un centro físico, no necesitan de una centralización compleja, más bien de una centralización bastante simple. Eso les permite muchísima más flexibilidad. De hecho, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, ya lo mencionaba Daniel, digamos, al puro inicio, nosotros en realidad tuvimos una de las poblaciones, tanto al norte como al sur, especialmente lo más importante, en Talamanca, digamos, en la cordillera, de poblaciones indígenas que nunca fueron, nunca fueron anexadas, digamos, a la corona, o sea, no se integran al territorio nacional hasta después de la independencia, en ese sentido, ya con toda la maquinaria industrial, ¿verdad?, que podía costeárselo. Pero bueno, por su momento se tuvieron que llegar a diferentes acuerdos con estas poblaciones de evitar la violencia. ¿Por qué? Porque
ellos fueron más un rejunte de diferentes indígenas que juntos van al territorio de Talamanca y se convierten en una población hostil a la corona. Pero originalmente no eran una sola unidad, sino que es su aversión a la corona lo que los une y los mantiene como un territorio hostil durante los 300 años de la presencia española. Es más, es precisamente por este tipo de dinámicas que es tan difícil conquistar el territorio de Costa Rica, al ser muy montañoso, geográficamente es muy difícil poder entrar, y cada vez que había un asentamiento español, ya estamos hablando aquí hasta 1540, 1550, ¿verdad? Qué sé yo, me recuerdo a Esparza o García Muñoz, ¿verdad? Como que esas zonas más del Pacífico y también desde el Caribe, con asentamientos, por ejemplo, en Talamanca o cerca de los territorios indígenas, que terminaban la matanza de todos los colonos españoles que llegaban a asentarse, ¿verdad? Claro, esto, es más, hasta se estudia el día de hoy de que había muchísimo escándalo frente a eso, incluso había incursiones de venganza, ¿verdad? Frente a estas pues, incursiones indígenas en las colonias o colonatos españoles, ¿verdad? Entonces, como que es una constante, en realidad, como decís vos, del Imperio Español, mientras va expandiéndose, hay una respuesta bastante violenta de las poblaciones locales, en muchos casos, en otros casos hay diplomacia, ¿verdad? Pero en ambos casos, tanto cuando hay diplomacia o cuando tiene que recurrir a la diplomacia como a la violencia, implica que hay un conflicto, sí o sí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos que muy entrada, digamos, la presencia española en América, aún continúan ese tipo de, ya sea escaramuzas o ya elementos bélicos a mayor escala, en donde, de nuevo, repercuten que haya poblaciones que nunca son integradas al territorio, ¿verdad? Sí, mencionemos también el caso de los mapuches, ¿no? Los mapuches, básicamente, hasta la República de Chile son, digamos, entre comillas, pacificados, ¿no? Cuando se anexan enteramente al Estado-Nación. Y así sucede con muchas otras poblaciones. En la zona de Yucatán hay muchas poblaciones que es básicamente hasta el establecimiento del Estado-Nación, la imposición del español como lengua oficial y la imposición de las instituciones, ahora sí republicanas, que las poblaciones indígenas se terminan digamos, pacificar. Que es algo muy interesante, que a la independencia de México el 60% de la población no hablaba español. Lo que quiere decir que había gran parte del territorio no conquistado, y al no ser conquistado también quiere decir que había procesos de... Perdón de que te interrumpa, pero recordemos que tampoco el Imperio Español había una relación directa entre pertenencia al imperio y lengua, ¿verdad? Recordemos que el náhuatl y lengua francas, no necesariamente implica eso. Claro, o sea, pero las instituciones, digamos, había poblaciones que no fueron anexadas hasta la República. Es decir, vivían básicamente al margen de la institucionalidad imperial. Y luego, pues ahora sí que pues, tocamos este tema de los indígenas para dejar muy claro de que pues, hay bastantes rebeliones. Durante todo el proceso, todo el periodo del imperio, hay rebeliones indígenas, ¿verdad? No es solo al inicio, no es solo Tupac Amaru, ¿verdad? Hay rebeliones en varios momentos. Por ejemplo, lo que decía Javier de la guerra chichimeca, por ejemplo, que duró más o menos 11 años, pero también había rebeliones de esclavos, ¿verdad? Que son, pues, a ver, hay rebeliones de esclavos y hay asentamientos de esclavos que se escapan, que son los que se llaman los cimarrones. Los cimarrones son negros esclavos que escapan de las plantaciones y se van a vivir a digamos, pueblos, se puede llamar asentamientos, que se les conoce con varios nombres, entre ellos se les llama palenques o quilombos. Es una palabra que se usa mucho en Argentina, ¿no? Que hay quilombo, ¿no? Pero, como decir, para que hay problema. ¿Por qué? Porque los quilombos eran básicamente asentamientos con un escaso control, pues un poco desordenados por cómo se iban creando, pero algunos de estos empiezan a ser asentamientos más formales, más establecidos, donde la población es tal que básicamente se tiene que entrar con milicias para deshacerlos, o básicamente se acepta la paz con estos asentamientos. Por ejemplo, tenemos en Brasil un quilombo que se llama el Quilombo dos Palmares, que llega a tener más de 20,000 personas organizadas. Es decir, ya es una ciudad con todas las de la ley. Y es una ciudad hecha por esclavos que se rebelaron contra el poder imperial.
Y ahí tenemos también, por ejemplo, el Palenque de San Basilio, que se convirtió en un refugio para los escapados en la zona de Colombia, bueno, el Caribe colombiano, ¿no? Y tenemos otros en las zonas del Caribe. En el Caribe tenemos bastantes palenques, y no solo van a ser, por supuesto, en la América Española, también van a ser en la América Inglesa, donde pues estos esclavos escapan al poder imperial para poder ser libres y poder tener sus propios asentamientos. Y ahí es donde muchas de las religiones, digamos, animistas de África se empiezan a conservar. En el caso de Cuba, por ejemplo, muchos de los esclavos que se traen de las plantaciones del Caribe a Cuba, una vez que se empiezan los periodos de independencia también y que se prohíbe la esclavitud, al final Cuba termina con un montón de esclavos que vienen de un montón de poblaciones también que no habían terminado de, digamos, de ser asimiladas, entonces terminan con una mezcla de religiones animistas con catolicismo, como es la santería, por ejemplo. Además que pues también el Imperio Español les permitía, ¿no? Realmente era muy laxo en algunos de estos procesos porque tampoco los veían como una población, digamos, a cristianizar. Bueno, hablemos de esto, ¿no? De las religiones de africanos. Me parece que Jimena conoce bastante más del tema, entonces me gustaría que empezara. Me gustan los temas de las personas esclavizadas, me parece muy interesante, en realidad, como una parte integral, digamos, de nuestra historia. Perdón, es que tiene mucho que decirse. En primer lugar, este asunto de los quilombos, por decir algo, pero las poblaciones negras que venían como esclavos y de alguna u otra forma logran escapar y formar sus propias comunidades, muchas de ellas también se integraban con las comunidades indígenas que también tenían roncha con los españoles. Voy a poner aquí el caso de la Mosquitia, porque es otro de los frentes, por así decirlo, donde hay un conflicto bastante grande, o sea, en el sentido de temporalmente dura muchísimo tiempo, al punto tal donde la Mosquitia, digamos, donde de estas comunidades de mestizos negros con indígenas se alían con Gran Bretaña, digamos, y hacen incursiones esclavistas contra indígenas de los territorios que están protegidos por los españoles. O sea, es todo un tema, ¿verdad?, que constantemente acosa las costas del Caribe, ¿verdad?, centroamericano, ¿verdad?, la Mosquitia. Entonces, como también hablar ahí de otro de los focos de conflicto interno, que a su vez repercute en, digamos, los conflictos que también tenían las coronas europeas, como Gran Bretaña y España. Ahora, con respecto al tema de Cuba, es bastante interesante, porque muchas veces hay como una suerte de vara de doble medir, ¿verdad? O sea, como que, qué sé yo, adoramos y está muy bien, y aplaudimos que Florida se haya recibido a muchos de los esclavos o personas esclavizadas negras que escapaban de las poblaciones británicas, pero eso es una medida de guerra, digamos. Por supuesto, esa persona va a estar muy agradecida con el imperio, pero les estás quitando su fuerza de trabajos, o sea, es una fuerte, ni siquiera su fuerza de trabajo, el modo de producción, ya, se los estás quitando, ¿verdad? Entonces es una suerte de elemento de guerra, porque a lo interno de sus propias, y eso no lo señalan, eso es la vara de doble medir, de sus propios territorios, los españoles también tenían, es más, condiciones paupérrimas, o sea, mucho peores que las condiciones que tenían, bueno, comparativamente en las 13 colonias. ¿Por qué? Porque el modelo esclavista del Imperio Español, británico en las Antillas, francés también en las Antillas y demás, era de explotación. La diferencia con las 13 colonias es que en las 13 colonias tenían el modelo familiar, entonces los tenían reproduciéndose como ganado, tenían hijos y demás, y entonces, si usted ve, de hecho, el comercio transatlántico de esclavos hacia América, casi ninguno llega a las 13 colonias, porque en las 13 colonias se compraban pocos y se promovía el modelo familiar. ¿Qué sucede en América? En América se traen muy pocas mujeres, ¿verdad? O sea, casi que las que se traen son para los oficios domésticos, y los que se traen son principalmente hombres y son colonias de explotación. El promedio de vida de un negro en las Antillas, y incluye aquí las españolas, era 7 años. Entonces es exhaustivo, o sea, no es dejarlo y que se reproduzca, no, es reventarlo por 7 años, se muere y entran más. Por eso hay tantos en las Antillas, por eso hay tanta migración de comercio transatlántico de personas a estas zonas, ¿verdad? Ahora, el caso interesante es que hay muchas cosas interesantes, digamos, de cómo repercute esto específicamente en las Antillas españolas. Por ejemplo, el caso de Cuba frente a las rebeliones, qué sé yo, en Haití, ¿verdad? La revolución haitiana, y cómo recibe no solamente a esclavistas, sino también a esclavos, ¿verdad? En sus tierras. Hay un componente cristiano o católico, digamos, interesante aquí,
en donde aún siendo esclavos y aún siendo legal la esclavitud, primero, eso es muy importante decirlo, a diferencia de Haití y creo que de Jamaica, la población mestiza y blanca nunca fue inferior a la población esclava. Eso es importante decirlo. En Francia eran como, o sea, 4.000 blancos por 60.000 o más esclavos, ¿verdad? Entonces, claramente, esa razón es muy diferente. Pero cuando uno analiza la composición poblacional de Cuba, la mayoría de personas eran blancas y mestizas. O sea, sí, o sea, en ese sentido, no eran esclavos. Eso ayuda mucho a que no hubiese una revolución exitosa de esclavos en estas zonas, ¿verdad? Otra cosa que ayuda es que para cuando aún era legal, y bueno, ¿y por qué, por ejemplo, las tradiciones que se conservan en Cuba son las santeras, por ejemplo, bueno, de la zona del occidente africano? Bueno, resulta y acontece que el occidente africano fueron de las últimas poblaciones en descomponerse y ser, digamos, sus poblaciones utilizadas para el comercio de esclavos. Originalmente, más bien, estas eran las poblaciones que hacían el comercio de esclavos yéndose adentro de África y exportando, ¿verdad? Como que son las poblaciones que exportaban muchísimas personas. Pero cuando ellos se descomponen, todos los reinos de África Occidental, que son los últimos en descomponerse, ya entonces son sujetos de ser captivos, ¿verdad? Para este comercio transatlántico. Entonces son estas las poblaciones que llegan a Cuba, y como estamos hablando de que era era algo de exhaustivo de explotación, las comunidades de hacía 20 años ya no estaban, porque se morían, porque duraban 7 años el promedio de vida. Entonces es como que en este periodo se juntaron muchas cosas. Se juntó que la población que venía era diferente, tenían un idioma, porque antes es que los agarraban de todo lado, no podían ni cómo comunicarse. Luego se permitieron diferentes clubes sociales, curiosamente, incluso para esclavos, pero principalmente para esclavos libertos, ¿verdad? Que básicamente permitía que hubiese alguna suerte de corporativismo, ¿verdad?, entre las poblaciones negras que llegaban. Entonces, qué sé yo, los que hablaban los mismos idiomas, los yorubas, se juntaban entre yorubas. Los que hablaban, pues en este momento no me voy a poner aquí a hablar de lo que no sé, normalmente yo manejo más del lado de los yoruba, ¿verdad?, la zona más como de Nigeria y demás. Pero bueno, como todos sabemos, existe una mentalidad bastante tribal en África que asocia, digamos, una población con una etnia concreta, con su lengua concreta. Bueno, eso se permitió en ciertos círculos y ciertos espacios. Por supuesto, esto tenía que ser tapado con cristianismo, en tanto que no los iban a permitir, ¿verdad?, a celebrar ningún tipo de ritual animista. Entonces, por eso vemos el sincretismo con figuras, digamos, africanas, con santos y demás que están asociados a colores o a eventos o cosas, qué sé yo, como Changó con Santa Bárbara, ¿verdad? Por el tema del fuego, que Santa Bárbara es martirizada con fuego, Changó es representado con fuego, es el mismo, ¿verdad? Son la misma cosa. Bueno, entonces eso nada más como para decir de que, o sea, dije mucho, ¿verdad? Pero básicamente hay muchas particularidades del Imperio Español y la africanidad, digamos, especialmente en las Antillas, que repercute en conflictos, en riqueza cultural, en sincretismo, porque incluso vemos que muchas de estas poblaciones mulatas, por decir una palabra, ¿verdad?, mestizas, negras, al fin se incorporan dentro de la institucionalidad, ¿verdad?, también. Entonces, yo creo que aquí lo único que quiero decir es, no existe una noción de el negro en la colonia, como no podemos hablar de el indio en la colonia, o el español en la colonia, o en el virreinato, como sea que le queramos decir. No son un sujeto per se, son varios grupos de sujetos que podemos identificar según el periodo, según un lugar concreto, según el estamento, según cuánto, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de los mestizos, ¿verdad? O de las milicias mestizas de Centroamérica, de hablar, digamos, de la situación de la esclavitud en las Antillas. Incluso el tema de la esclavitud no podemos homogenizarlo en toda América, ¿verdad? Sí, no, la verdad, a mí me parece perfecto lo que acabas de decir. Es que, sí, lo digo, es que lo digo de verdad. Pero es que además hay que tener en cuenta cuál es el modelo de explotación para entender muchas de estas rebeliones, ¿no? Claro, a ver, trabajar en un latifundio es tremendo. O sea, trabajar la caña de azúcar y el algodón es terrible. Pero claro, es que en la América Española hay una cosa que en las Antillas y Norteamérica no hay, que son minas de oro y plata. Claro, hay minas de oro y plata. Y claro, si trabajar en la tierra, trabajar el algodón y el azúcar de sol a sol ya es tremendo, bajar a la mina hace 400 años era terrible, era, vamos, de lo peor, era casi tu sentencia de muerte. Y eso eso por un lado, y teniendo en cuenta también el trabajo del mercurio, porque la extracción de plata dependía también del trabajo de mercurio, del azogue. Y claro, es veneno. O sea, el azogue convertido en vapor, eso es, vamos, es cancerígeno.
Entonces, claro, cuando tú dices que los esclavos negros duraban de media 7 años, claro, por el tipo de explotación. Es decir, los esclavos negros, aparte de trabajar las plantaciones, que trabajan la mina de oro y plata, y eso es una sentencia de muerte. Entonces, por ejemplo, hay que entender que, aunque sea una minoría, esclavos negros y trabajadores indígenas que están en esas minas, aún así, llevan a cabo rebeliones contra el poder de sus empresarios mineros. Hay una, por ejemplo, es bastante famosa, pero bueno, una que tuvo lugar en el norte de México en época de Felipe III, por 1601 o 1602, de una tribu que era la tribu de los Acaxe. Es una tribu que, bueno, una tribu de eso. Es que no sé cuál es el estado, cuál de los estados mexicanos es, no me acuerdo. Pero fue una tribu que se levantó en armas después, al estar sometida a la explotación de plata allí en México. Arrasó los campamentos mineros, quemó como 30 iglesias y la rebelión duró varios años. Una rebelión india que duró varios años hasta que los españoles la aplastaron, ejecutaron al caudillo indio que se había levantado y restablecieron la producción de plata. Entonces, sí puede haber, aunque no hubo no se podemos decir que hubiese grandes revoluciones, claro, como una cosa como la de Haití, con los esclavos negros, pero sí hay una respuesta a ese nivel de explotación brutal que suponen las minas españolas, ¿no? Por ese lado. Y además, con el tema de los cimarrones, que es un tema interesantísimo, exactamente igual que Cortés tuvo aliados indígenas para conquistar México, muchos piratas y muchos corsarios tuvieron de aliados a cimarrones para combatir a las autoridades españolas. Que lo comentábamos una vez Dani y yo. Un caso muy famoso es el de Francis Drake. Francis Drake protagonizó una expedición al Caribe, concretamente a Centroamérica, en 1572, y para poder, bueno, tuvo como objetivo, que lo consiguió, fue asaltar el famoso tren de mulas que transportaba la plata hasta Nombre de Dios, creo que es, hasta Nombre de Dios. Consiguió capturar el tren de mulas con un montón de toneladas de plata, pero lo hizo gracias a que salió con un grupo de cimarrones. Un grupo de cimarrones de la zona que estaban capitaneados por un tal Diego, que era un esclavo cimarrón llamado Diego, y bueno, consiguió su peripecia en Centroamérica y consiguió capturar la plata española porque contó como aliados a los cimarrones. Así que es una alianza completa. O sea, un caso perfecto de cómo estos ex-esclavos, se alían con piratas y corsarios para poder hacer frente a la autoridad virreina. Sí, antes de que alguien diga que son unos traidores, porque ya saldrá alguien diciendo, eran esclavos, eran esclavos, no están traicionando a nadie. Claro. Están simplemente buscando su beneficio. Antes de pasar al último punto, quisiera mencionar también una rebelión muy interesante, que es la rebelión de Oruro en Bolivia, que es una rebelión donde se alían criollos con indígenas y mestizos en contra del poder español. Ahora, ¿en qué contexto se da esto? En las reformas borbónicas. La presión fiscal y la presión en general de las reformas que están teniendo sobre estas poblaciones están haciendo la vida imposible. Entonces, se rebelan los criollos con ayuda de los indígenas y con ayuda de los mestizos en conjunto, en contra de la institucionalidad española, un poco para digamos, librarse de estas presiones que básicamente estaban ahogando la región de Oruro en Bolivia. Entonces, para que veamos que no es solo indígenas rebelándose contra españoles, y como decía Jimena antes, hay una cuestión muy interesante, y es que muchas veces las milicias están compuestas también por indígenas, por mestizos, por criollos, por negros, y las milicias son utilizadas para reprimir estas rebeliones. Entonces, al final, los mismos indígenas reprimen a otros indígenas, los mismos negros reprimen a otros negros. ¿Por qué? Porque es la forma en la que funciona la institucionalidad, como decía Jimena. No es el grupo de negros, no es el grupo de indígenas, no es el grupo de españoles o criollos. Son diferentes grupos motivados dependiendo del periodo, dependiendo de la región. Y esto es muy importante entenderlo para que no entendamos, ¿verdad?, la institucionalidad como si fuera castas, como en el caso de la India. Y algo muy importante es lo que decía al inicio Jimena también, de que había una frase muy interesante que era
que viva el rey y que muera el mal gobierno. Que era, ¿por qué? Porque muchas veces la administración, ya ahora sí, especialmente con los Borbones, tenía una cuestión que se llamaban los intendentes. Básicamente eran españoles de la península, que es la forma administrativa francesa, que eran quienes venían a ocupar los cargos más importantes en América. Entonces, por supuesto, los criollos estaban muy molestos, ¿no? Y los indígenas veían también donde al final tenían que enfrentarse con una mala administración española que en otro momento los defendió contra los abusos de los criollos y tenía que enfrentarse contra los abusos de los criollos. Entonces ahora básicamente lo que están diciendo es, quien nos puede defender ahora es el rey, ¿verdad? Ya ahora no hay nadie más, ya la institucionalidad no está a nuestro lado, ya los criollos no están de nuestro lado, ahora el único que nos puede salvar es el rey. Y no solamente salvar, es que el rey se supone que es el garante del pacto social. O sea, es que esa noción que, digamos, en algún momento ustedes han hablado, me parece muy interesante, de que, o ya hoy en día, hablar de que la monarquía representa una unidad para el Estado-Nación, cuando llevamos 200 y pico de años con Estado-Nación, que no necesita una monarquía, ¿verdad? Que tiene otras instituciones que la solidifican. ¿Qué solidifica realmente la presencia española en América? Sino el pacto con la corona. O sea, en el sentido de que, o sea, como habíamos dicho, las principales herramientas de la Fuerza Armada Americana son de defensa, no son de ataque. O sea, los ataques se dan de una forma súper, con casi que empresas privadas, de yo voy a ir a sentarme aquí y necesitamos como armar la defensa. Pare de contar, pero bueno, por eso es que los indígenas pueden agarrar y quemar 30 iglesias. Sí. ¿Verdad? En una rebelión, porque ¿quién los va a detener? Si no hay, o sea, las defensas son principalmente en los puertos para el comercio, o sea, no. Entonces, el tema de la unidad mental, muy importante. Sí. Y aún así, las defensas a veces eran tan exiguas que los piratas y los corsarios europeos podían asaltar ciudades enteras y encontrar muy poca resistencia, o bueno, la que encontraban no servía para nada. Eso es un buen punto para ya empezar a hablar de justamente las intervenciones europeas o América como frente de guerras europeas. Sí, démosle de una vez, ese ya es como para el cierre. Justamente el punto, digamos, más importante que menciona esta publicación por la que estamos haciendo esto es que mientras Europa se desangraba en guerras, América estaba en paz, básicamente sin guerras. Como entendiendo que básicamente Europa era una unidad aparte de América, ¿verdad? Que es un problema, porque entonces luego ellos dicen, no éramos colonia, éramos parte del mismo imperio, pero luego dice, no, España peninsular era una cosa y luego América era otra, ¿verdad? Es muy contradictorio. Sí eran el mismo imperio, administrado de diferentes formas, con virreinatos, con capitanías generales. Sí había colonias, digamos que es entendiendo como asentamiento, ¿no? Sí había colonias de plantación, que eran básicamente una colonia hecha para traer esclavos a producir caña. Entonces, sí son el mismo imperio. Lo que sucede es que también las guerras europeas tienen repercusiones en América. Las potencias europeas se están enfrentando en dos frentes. Están en el frente europeo, ¿verdad? En el teatro europeo, pero también en el teatro americano. Y aquí vamos a tener franceses, ingleses y españoles enfrentándose por los territorios. Por ejemplo, Jamaica fue territorio español y terminó en manos de los ingleses, por poner solo un ejemplo. La Española, donde está República Dominicana, fue territorio español, terminó la mitad en manos de los franceses. Por ejemplo, algunos fuertes en Florida, Pensacola, por ejemplo, fue un fuerte español que fue tomado por los ingleses. ¿En qué contexto? En las guerras europeas. Por ejemplo, la Guerra de los 100 años, entre Francia e Inglaterra, tiene 6 guerras en América que corresponden con esta Guerra de los 100 años, que se llaman pues las guerras franco-indígenas, donde los ingleses se aliaban con unos indígenas que tenían enemigos a otros indígenas que aliados con los franceses. Entonces al final eran alianzas entre europeos e indígenas en contra de sus contrapartes con quienes eran enemigos. Y lo mismo pasa con los españoles. Pero pues hablemos de esto entonces. Hablemos de la repercusión de los conflictos europeos en América. ¿Quién quiere intervenir?
Bueno, yo quiero hablar de la guerra de la oreja de Jenkins, pero Ok. no sé, es como esas hasta el siglo Ahorita, XVIII. ahorita llegamos, Ah, entonces que empiece Javier y luego, porque esa es quizá la última de las guerras entre Inglaterra y España. Bueno, claro, a ver, para tener en cuenta, eso tiene, sobre todo tiene de contexto el siglo XVIII, pero bueno, hay que tener en cuenta que eso, ataques británicos ingleses contra dominio español venían desde la época de Francis Drake y de Hawkins. Y bueno, ya desde época de Drake y de Hawkins, los ingleses tuvieron bastantes éxitos en los territorios españoles, lo cual nos obliga a repensar esa idea de el imperio todopoderoso que controlaba toda América, porque claro, si era tan poderoso, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Drake saqueara todo el Pacífico español con su barco cuando dio la vuelta al mundo, ¿no? Aquella, la famosa expedición para dar la vuelta al mundo, saqueó todos los puertos del Pacífico, Valparaíso, Callao, Huatulco, además, los saqueó todos y prácticamente no encontró resistencia, encontró muy poca resistencia. Entonces, esa idea del imperio todopoderoso de la época del siglo de oro hay que revisarlo, porque no era tan... La América española era más frágil de lo que nosotros podemos pensar hoy, ¿de acuerdo? Entonces, desde entonces hay un intento por romper el monopolio. El monopolio se rompe pues a finales del 17, con lo que ahora se llama la edad de oro de la piratería, cuando ya Inglaterra, Francia y Holanda empiezan ya a controlar algunos territorios en América y el monopolio pues ya se viene abajo. Y el monopolio, bueno, y ya definitivamente se viene abajo, se desaparece totalmente con la Guerra de Sucesión Española. Porque con la Guerra de Sucesión, ya al término de esta, con el Tratado de Utrecht, lo que se acuerda es que Inglaterra va a tener el derecho de asiento de negros sobre los territorios americanos. Entonces, desde 1713, que es el Tratado de Utrecht, hasta 1739, que era lo que se acordó, Inglaterra tiene el total y absoluto control de la importación de negros en territorios españoles, lo cual va a dar un poder muy importante sobre la América española. Claro, el problema es que este pacto, la cesión del asiento, expiró en 1739. Inglaterra quería que se renovara, pero Felipe V no renovó el asiento, de modo que España e Inglaterra entraron en guerra. Fue una guerra que duró 9 años, hasta 1748. De hecho, no la cerró Felipe V, porque Felipe V murió 2 años antes. La tuvo que cerrar su hijo, Fernando VI. Y, hombre, más que una muestra de la fortaleza americana, que yo creo que no, es una muestra de la recuperación de la Armada Española. La Armada Española a finales del 17 había perdido la mayor parte de su poder, tenía muy poco peso justo en el momento de Carlos II, tenía poco peso y había perdido gran parte de su poderío naval. Y ya desde los primeros años de Felipe V, la administración borbónica insistió en estandarizar, en expandir y en impulsar la Armada Española, que pasaría a ser Real Armada Española, ya como una institución organizada y estandarizada. Y a mí me parece que la guerra de 1739, la que se llama ahora la guerra de la oreja de Jenkins, es el ejemplo perfecto de cómo la Armada Española se recuperó y pudo hacer frente a la Royal Navy de los ingleses. Bueno, pero en el caso, bueno, vamos a hablar de la oreja de Jenkins, porque bueno, nada más para mencionar antito, o sea, obviamente el conflicto anglo-español tiene larga data, como mencionabas vos, o sea, estamos hablando que desde Felipe II y Isabel I de Inglaterra, o sea, estamos hablando que desde ahí están los problemas, ¿verdad? Además, desde ahí empiezan los problemas de la piratería y demás cosas mucha gente lo va a ver en los términos culturales. Yo creo que ya especialmente nosotros que estamos haciendo tanta crítica materialista, tenemos que empezar a desligarnos del discurso de la guerra cultural. O sea, en términos empíricos existen elementos culturales que nos definen como bloques, sí, es cierto, pero no en el, o sea, lo que nos atraviesa aquí el conflicto no es que fueran Inglaterra es protestante y España es católica. O sea, eso es un elemento que nos explica muchísimas condiciones, como por ejemplo el que Felipe II todo tuviera que estar pidiéndole permiso al Papa, mientras que Isabel se pasaba todo por el fundillo. Entonces, en ese sentido, nos explica como ciertas dinámicas, pero la realidad es que Inglaterra quería romper el monopolio de España del comercio transatlántico, especialmente en América. O sea, eso es, o sea, ya todo lo demás es un poco el floreado, digamos, el decorado alrededor de la cuestión. Pero bueno, desde ahí empieza la situación, ¿verdad?
como, bueno, ahí se derrota, de hecho, rotundamente la Armada Invencible, ¿verdad? Pero bueno, eso, como decís vos, ya se empieza a recuperar con ese tema de la guerra de la oreja de Jenkins. Ahora, algunos tal vez no sabrán de esta guerra, ¿verdad? Pero bueno, es muy interesante porque realmente durante este periodo en donde había este contrato de Utrecht, ¿verdad? Aún no se había vencido, pues ya sea pirata o comerciante, ¿verdad? Creo que la mayoría de los historiadores estamos de acuerdo con que era un pirata, que era pues Jenkins, ¿verdad? Fue interceptado por autoridades españolas que determinan por cortar pues una parte de la oreja, y Jenkins va llorando, y supuestamente porque también hizo una ofensa al rey, ya no sabemos si eso será cierto, en donde el marinero español le dice, y si tu rey viene a hacer lo mismo, le hago lo mismo de cortar la oreja, ¿verdad? Entonces, supuestamente esto, más que un problema político, fue un problema mediático, porque, bueno, aún estaba el contrato de Utrecht bueno, más bien el tema de Negrero, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya vence, ¿verdad? Hay una cierta parte, digamos, que defiende los intereses de estos negreros en América, y entonces se lanzan, ¿verdad? Ahora sí, retoman a Jenkins como 10 años después del evento, ¿verdad? Jenkins vuelve a declarar frente al Parlamento, y ahí es donde se declara, digamos, no necesariamente una guerra tan abierta, porque de hecho España no se da cuenta de esta situación hasta que ya es muy tarde, puesto que hay básicamente una suerte como de empresa semi-privada que se tira, digamos, a la conquista de ciertos territorios hispanoamericanos. Me refiero aquí específicamente a la zona del Canal de Panamá, bueno, que no existía entonces, pero del Camino de Mulas, el puerto de Portobelo, ¿verdad? Que era fundamental para el comercio en ese entonces, y a partir de que de hecho toman exitosamente el puerto de Portobelo, se lanzan a tomar Cartagena. Ahora, esto es lo interesante, porque aquí hablar de que no hubo guerras y que América no fue un frente de guerra, cuando de hecho podríamos hasta argumentar de que muy valorosamente se defendió el mismo imperio español desde esta zona, tomando en cuenta específicamente el sitio de Cartagena con figuras tan importantes como las de Leso. A ver, más o menos se cuentan entre 136 navíos de guerra ingleses, creo que más de 30,000 hombres, ¿verdad?, en estos navíos para el asedio de Cartagena, frente a 6 navíos de defensa españolas y 3,000 a 5,000 hombres. Entonces, o sea, yo no sé si ustedes pueden imaginarse el tamaño de lo que son navíos de guerra, pero imagínense 140, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que fue el conflicto, digamos, naval, el asedio naval más grande de todos los tiempos después del desembarco de Normandía, ¿verdad? Entonces, para que luego digan que aquí no hubo conflicto, ¿verdad? Bueno, muy valorosamente, a cargo de Blas de Leso, que se dice que nunca perdió una sola batalla, ¿verdad? Entiendo que hay una estrategia defensiva de quemar los barcos, los 6 barcos que tenían no los iban a usar, no iban a hacer nada, ¿verdad? Contra esos 140. Pero bueno, o sea, se logran hacer diferentes maniobras con los barcos que impiden y bloquean el paso de más barcos de estos corsarios. Y además de todo se hacen diferentes tácticas, digamos, de defensa de los diferentes fuertes militares que se tienen en la zona de Cartagena. Finalmente, después de que ya los ingleses habían declarado la victoria, ya se estaba celebrando, de hecho, incluso la victoria de la toma de Cartagena, los ingleses habían mandado a hacer hasta placas y monedas conmemorativas, ¿verdad?, del suceso. Pues resulta que luego llega con que esos 5,000 hombres y 6 barcos habían vencido a los 140 barcos de la Armada inglesa. Entonces, en ese sentido, también España hizo sus medallitas donde Blas de Leso estaba orinando hacia como buen español, sí, Inglaterra, digamos. Exacto, sí. Entonces, digamos, a mí me parece impresionante que la misma gente que ensalza una figura como Blas de Leso, que ensalza, digamos, la defensa de Cartagena, del sitio de Cartagena, que es impresionante en términos militares y de defensa, es la misma que nos diga que no hubo guerras, o que no participamos, o que América no fue, digamos, una parte activa de los conflictos europeos, digamos, cuando evidentemente pues sí hubo constantes, tanto a nivel básico, de nuevo, frente a piratas y demás, de poblaciones que tenían que protegerse de los asedios y demás, hasta ya estos, ¿verdad?, más militares, institucionales, y que, claro, han avergonzado a la historia de Inglaterra desde entonces, ¿verdad?, porque rara vez uno va a escuchar a un inglés hablar del sitio de Cartagena. Entonces, nada más, yo estaba muy emocionada por hablar del sitio de Cartagena y de Blas de Leso. Sí.
No, fue una ciudad que atacada muchas veces, ¿eh? O sea, Francis Drake la tomó, de hecho, en 1586. Los franceses también la tomaron a finales del siglo XVII. Claro, era el principal puerto del Caribe español, ¿no? Entonces eso era una joya, vamos, era una pieza deseada por todas las naciones europeas. Entonces, Correcto. evidentemente, Sí, sí, claro. claro. El Caribe es un campo de batalla. Cartagena era justamente donde entraban la enorme mayoría de esclavos africanos Esclavos. al continente, por supuesto muchos iban a las Antillas, pero al continente entraban a Cartagena y de Cartagena se distribuían al resto de zonas del continente. Es muy importante porque era básicamente el puerto donde se recibían y se distribuían hacia el resto de puertos. Entonces, claro, estamos hablando de que en ese ataque los ingleses tratan de capturar La Habana, es un puerto fundamental en el Caribe, Portobelo y Cartagena, es decir, la cadena de los 3 puertos más importantes del Caribe español. Básicamente lo que quieren es derrumbar la conexión del Caribe, del Caribe con la continentalidad, ¿verdad? Lo que decía Javi, abrir el comercio a la fuerza. Claro. De hecho, la frase fue algo así como si no abren el comercio de los mares de las Indias para Inglaterra, va a haber guerra, una cosa así. Entonces, en realidad estaba presente el tema del comercio, lo fundamental, para que no digan que fue una guerra cultural después entre británicos, protestantes y católicos, españoles. La guerra cultural. No es guerra cultural, hay condiciones materiales. Estoy cansado de esa expresión de guerra cultural. Sí, especialmente porque creo que nos está arrastrando a las mismas discusiones absurdas, normalmente asociadas a un ámbito de derecha, ¿verdad? Y para mí son tan serviles como la izquierda servir al sistema, ¿verdad? Porque es lo mismo que está haciendo la izquierda, una guerra cultural, ¿verdad? Hablar de los temas más simbólicos, superficiales e identitarios, mientras que no se está enfocando en develar las muy evidentes contradicciones de clase que tenemos hoy en día y que generan estas guerras tanto entonces como hoy, por cierto. Lo mismo el narcotráfico que mencionábamos al inicio, el mismo conflicto social de América, no es porque seamos cristianos, mestizos, hispanos, que también es una noción que tenemos. Ay, es que nos conquistaron los españoles y por eso somos pobres, ¿verdad? Como que una noción rarísima de que la cultura, hay una determinación. No, sí. O sea, es que somos, por Dios, somos el patio trasero de Estados Unidos, somos la región más desigual del mundo, hay una pobreza extrema en todos nuestros países. ¿Qué va a salir de eso? Sino narcotráfico, violencia, pandillas, por Dios. Claro, además nos dicen que fue tras las independencias que empezamos con esta violencia. Bueno, ya demostramos que no fue. Pero luego, bueno, tenemos violencia en todo el mundo. ¿No será más bien que el capitalismo tiene algo que ver? Porque, a ver, España yo lo veo muy parecido. A ver, yo a Estados Unidos, Inglaterra, a África, Asia, a todo el mundo yo lo veo así. Ok, era el Imperio Español el paraíso, donde nada iba a pasar, donde si no se caía el Imperio Español, volvía Cristo. Y había paz, y no había guerra, no había narcotráfico. No, me parece que eso es muy... O sea, ver a muy corta distancia. Si el capitalismo, prácticamente como dice Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado se profana. Eso es básicamente la esencia. Básicamente es encontrar en las condiciones materiales el desarrollo de los procesos socioculturales y económicos. Porque si no, entonces estamos simplemente siendo igual de idealistas que la gente con la que tratamos de debatir, que los liberales y que toda esta gente. O sea, nada más para decir como que en efecto cuando estamos hablando de este periodo que se refiere menos al capitalismo financiero y capitalismo industrial, sino más como a este periodo mercantilista, podemos decir que sí es como un periodo transicional, ¿no? Entre una economía como muy feudal a una economía más capitalista, o sea, no sé, es como un modelo económico muy propio en ese sentido. Claro, no nos referimos a ese capitalismo donde todo se esfuma, todo lo sagrado se profana, al contrario, aún el elemento simbólico de lo sagrado y demás tenía un componente pues, de peso muy fuerte en la sociedad, pero eso no quita de que fuesen sociedades de clase. O sea, en el momento en donde hay
contradicciones muy evidentes de clase, pongámosle en un caso extremo, evidentemente, la esclavitud, ¿verdad? O sea, donde después de una Europa, ¿verdad? Que después de la antigüedad y entra en un medievo cristiano, ¿verdad? En donde la esclavitud busca eliminarse en muchos sentidos y se da paso, digamos, al siervo de la gleba y demás, como qué sé yo, el trabajador, bueno, no sé si decir el trabajador, como decimos, sí, el servil, digamos, de la dinámica del amo y el esclavo. Y pues entonces luego estamos reactivando una institución antigua que es la esclavitud y reactivándola con el peso, ya no de serviles domésticos, sino propiamente de nuevo a que vuelvan a ser el motor de la producción, ¿verdad? En ese sentido estamos reavivando, ¿cómo se llama? Contradicciones de clase que son muy evidentes. Entonces, qué sé yo, en países tal vez como Cuba, donde no eran la mayoría, hubo tal vez escaramuzas, pero que no llevaron a más. En el caso de otros lugares como Haití, es que la contradicción era tan evidente y era tan factible el poder hacer una revolución y quitarse el yugo, digamos, francés de encima, que lo hicieron, digamos, pero no se debe de nuevo a que unos hablaban francés y otros español, sino que se deben a condiciones materiales concretas y condiciones de la contradicción evidenciada, que yo creo que eso es realmente lo que sucede. Sí, bueno, básicamente sí, porque los modelos se derivan de situaciones materiales diferentes. Quiero decir, en la América española yo siempre identifico 3 factores. O sea, lo que es la América española tiene 3 factores que las diferencia del resto de territorios tomados por las otras potencias europeas. Que es que se encuentran con grandes civilizaciones que aglutinan a millones de personas, tienen reservas de oro y plata inmensas, y la fertilidad de la tierra en zona selvática es escasa. En cambio, en Norteamérica, donde están las 13 colonias, Canadá y demás, la población es escasa, no hay grandes civilizaciones, no hay depósitos de oro y plata, pero la tierra sí es bastante fértil. Pues a partir de ahí se construyen modelos diferentes. Única y exclusivamente se debe a eso, no se debe a otra cosa. Pero ahora a lo que estás diciendo tú, me gustaría apuntar a un autor que ahora está bastante en boga. Bueno, ya es un historiador veterano, ya lleva muchos años investigando. Se llama Marcus Rediker, es un historiador estadounidense y ha escrito varios libros sobre piratería, sobre rebeliones de esclavos, rebeliones de marineros, y él sostiene una tesis, Marcus Rediker, una tesis muy novedosa, que es que piratas, esclavos rebeldes y marineros rebeldes en el siglo XVIII, esa combinación, son el origen del sindicalismo moderno. Sindicalismo moderno. Es una tesis muy, muy, muy atrevida. Muy, muy atrevida. Atrevida, sí, correcto. Tomando en cuenta el gremialismo, digamos, artesano y todas las cosas, pero bueno, está interesante. Marcus Rediker, aquí lo estoy buscando. Bien, me gustaría entonces hacer el cierre, bueno, que hagamos el cierre más bien, y ahora sí con el final del imperio. Muy bien, ya hablamos de las guerras, hablamos de todos los procesos, de la construcción de diferentes frentes de guerra, diferentes frentes de resistencia, de diferentes poblaciones, entendiendo que no son todos, que no se puede hablar como el indígena en sentido unívoco, sino que existen los indígenas y demás. Entendiendo esto, llegamos a un momento donde ya prácticamente todas las condiciones materiales están, como dicen, a punto de estallar. Ya básicamente la presión fiscal de las reformas borbónicas, entre otras cosas. Luego haremos un capítulo de las reformas borbónicas, no se preocupen. Están a punto de estallar, las condiciones materiales han cambiado. Inglaterra ha abierto muchísimos frentes comerciales, digamos militares, de milicias y demás. Las condiciones en Asia, básicamente la pérdida de territorios en Asia de los imperios portugués y español, pues es insostenible y están sucediendo pues procesos de cambio que nos llevan a la Revolución Francesa, la Revolución estadounidense y demás. Vienen unos procesos que se llaman pues los procesos de independencia, que mucha gente cree que los procesos de independencia surgen de repente en 1810 y listo, tenemos independencia. Llega Bolívar y busca a los británicos y los británicos detonan el Imperio Español desde adentro, sin entender pues las condiciones que llevaron a que Bolívar
hiciera estas rebeliones, ¿no? Antes de Bolívar hubieron muchos más. Las rebeliones, por ejemplo, desde 1781 hay rebeliones en contra de la institucionalidad española, ¿no? Desde 1770 si no me equivoco, 72 ya se está hablando de independencia. Desde, ¿verdad? De Claro. 1772 se está hablando de independencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede de esto? Que bueno, tenemos descontento en algunos sectores, especialmente criollos. Estamos teniendo, pues, presiones fiscales muy grandes, estamos teniendo pérdida de autonomías, estamos teniendo prohibiciones de comercio, Quiebre en la línea sucesoria. quiebres en la línea sucesoria. Estamos teniendo, por ejemplo, los mercaderes de la América Española están perdiendo muchísimos recursos por sus prohibiciones comerciales, por las presiones fiscales, por las pérdidas de autonomía. Las reformas borbónicas le imponen a América una producción de materia prima para ser manufacturada en la península, cuando aquí había, pues a pesar de que había manufactura incipiente, había procesos de inicios de industrialización y manufactura. Eso se elimina básicamente, entonces pues las condiciones son o nos mejoran las condiciones de existencia o nos independizamos. Y básicamente lo que sucede es que no se escuchan las súplicas, digamos, de los súbditos de la corona en América. Y luego tenemos a los ingleses que están ansiosos, como ya lo vimos, por abrir el comercio. Entonces van a apoyar, como lo habían hecho durante todo el periodo, a quien sea. Ya sean a esclavos que se han rebelado, ya sean a piratas, ya sean a lo que sea, con tal de abrir el comercio en esta zona. Entonces ahí es donde empezamos a ver pues movimientos, digamos, insurgentes. Por ejemplo, en El Salvador tenemos movimientos insurgentes. ¿Por qué? Porque El Salvador era gran productor de tintes que tenían pues muchísimo valor y que estaban vendiéndose muy bien en la industria textil de Gran Bretaña. Entonces ellos estaban pidiendo básicamente una independencia para poder ser ellos la cadena de suministro directa a Gran Bretaña. Y son suprimidos desde la Capitanía General de Guatemala, y básicamente las provincias, incluso Costa Rica, envían dinero y personas para reprimir a estos movimientos insurgentes. Pero estos son conatos que se están dando en toda América, ¿no? Y duran más de 40 años hasta que revientan con la independencia. Jimena. No, yo iba a decir que en realidad, como lo hemos mencionado, gran parte de la unidad política y el control territorial del Imperio Español se sostenía por la gracia de Dios y la voluntad del pueblo. Y por decir eso, por la voluntad de las élites asociadas al poder, en realidad. Entonces, en realidad, era bastante endeble. O sea, no estamos hablando de nuevo de una construcción nacional sólida. Y aún así estamos hablando de que había una suerte de asociación identitaria, un proyecto hispano, ¿verdad? O sea, había, pero no por pura gracia, sino también porque, y de nuevo, si usted es un artesano, si usted es un agricultor, si usted es, bueno, lo que sea, usted depende del sistema imperial para posicionar sus productos, usted depende del sistema imperial para que, qué sé yo, los indígenas le den tributo. Entonces, en el momento en donde no se están cumpliendo esas expectativas, que son la base del pacto político que se forma, pues entonces, ¿dónde está ese pacto político, verdad? Es diferente hablar hoy en día de los territorios nacionales, porque el pacto político tiene una constitución totalmente distinta. En este caso concreto, yo creo que, o sea, es más que evidente que en el momento en donde se percibe que se están incumpliendo con los pactos previamente adquiridos, ya entonces deja de ser un beneficio, por lo menos la percepción, ¿verdad? Para estas élites el sostenerse el poder. Además, contextualmente, 1770, estamos hablando de estas zonas, de estos periodos. ¿Qué pasa en este periodo? La independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Una independencia de colonias de un centro imperial europeo que querían, y aquí es donde surgen estas ideas como libre mercado, o sea, aplicados, digamos, o republicanismo aplicados empíricamente. ¿Y dónde empiezan? América. Entonces, no es raro que obviamente de 1770 a 1821, o sea, estamos hablando de pues casi que, bueno, para ahí de 50 años,
y los conservadores aún tenían gran parte del poder, porque, bueno, los conservadores aún veían beneficio, ¿verdad?, en ese intercambio imperial. Y muchos lo continuaron siendo. Por ejemplo, el caso de Costa Rica, normalmente, o sea, las élites pequeñas de las zonas más periféricas sí se beneficiaban del contrato imperial. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, cuando se independiza México, ¿qué pasa con la periferia de México? ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Es muy difícil quedarse asociado al modelo hispánico cuando ya el centro imperial en América se independiza, ¿verdad? Y tras de todo está amenazando con avanzar sus tropas si no nos independizamos nosotros. ¿A quién le vamos a pedir ayuda? ¿Verdad? Porque atrás hay un océano, ¿verdad?, de distancia. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, me parece que el contexto geopolítico permite que pululen estas ideas y que intereses externos como los de Francia e Inglaterra, por ejemplo, empiecen a meterse, ¿verdad?, con estos cabecillas, ¿verdad?, que están buscando estas aperturas económicas y demás, que ideológicamente empiezan a introducirse a través, para mí, de lo que es la hecatombe que significó la independencia de Estados Unidos. Porque es que a veces nosotros, especialmente por el eurocentrismo, de hecho, esto afecta incluso a Estados Unidos, qué curioso, siempre vemos a 1789 como el gran momento, digamos, de estalle del republicanismo a nivel internacional, qué sé yo, porque nosotros somos más herederos del Código Napoleónico, otro montón de cosas, pero la realidad es que ya 10 años antes, más de 10 años antes, Estados Unidos ya tenía gran parte de estos ideales, ¿verdad?, que luego se ven reflejados en los ideales franceses. Entonces, América, que lo tiene tan presente, tan cerca, no está viendo también a Estados Unidos. Es más, y es muy curioso, volviendo a una de estas frasecillas de la independencia la hacen los españoles, ¿verdad? La conquista la hacen los indios y la independencia los españoles. Evidentemente no es tan así. Pero hay algo de cierto en que las élites criollas, mestizas y españolas, ¿verdad?, sí, son las que impulsan la independencia. O sea, claro, hay conatos indígenas, pero estos indígenas no tienen el peso que tienen en los centros imperiales, por ejemplo, los liberales y demás en México, bueno, en Ciudad de México, en Guatemala, en Perú, en Colombia, ¿verdad? O sea, esto no se pudo haber logrado si no fuera porque las élites ya no encontraban utilidad, según ellas, en ese pacto, ¿verdad?, imperial español. Javi. Pues no, sí, es una descripción perfecta, pero evidentemente no se puede entender. Es una revolución, vamos a ver, es una revolución. La revolución, como dijo John Lynch, ese maravilloso libro que escribió, Revolución Hispanoamericana. Pero no se puede entender sin las dos revoluciones que hubo antes, la revolución de Haití y la de Estados Unidos. O sea, no es una cosa que afecte solo a España ni a Portugal. O sea, ahí salieron trasquilados todos. Inglaterra, Francia, España y Portugal. Los cuatro salieron trasquilados con revoluciones. Entonces no es algo que no es algo que afecte solo a la monarquía española. Ahora bien, como estáis comentando, implosiona por todas las contradicciones que venía arrastrando desde hacía muchísimo tiempo. Henry Kamen, por ejemplo, un historiador que a mí me gusta mucho, Henry Kamen, que vive en Barcelona, todavía tiene 90 años y sigue publicando. Este año publicó un libro. Tiene un libro que yo ahora mismo estoy leyendo, que salió hace ya 20 años, que se llama Imperio, la forja de España como potencia mundial. Pues en este libro él analiza desde los Reyes Católicos hasta la Guerra de los 7 años. Y él explica por qué es solo hasta la Guerra de los 7 años, porque él explica que con la victoria de Inglaterra sobre España y Francia, la Guerra de los 7 años, se sientan las bases para las independencias hispanoamericanas, básicamente. O sea, antes incluso de la revolución de las 13 colonias, la revolución de Haití, la Guerra de los 7 años ya sienta las bases para las independencias. Porque la caída de La Habana y Manila en manos británicas y la pérdida también de Florida y la Costa de los Mosquitos son un mazazo enorme que explica en buena parte, digamos que acelera, no es una ruptura desde fuera, que lo es, sino que acelera las contradicciones que había dentro de la América española y que van a explicar las independencias. Entonces, aunque bien es cierto que los caudillos de las independencias son todos blancos criollos, sus hombres no son blancos criollos, sus hombres son gente de las clases populares, negros, mestizos e indios. Y esos negros, mestizos e indios se suman a las filas independentistas, como también están las realistas, por las enormes contradicciones que hay dentro del imperio. Hay unas contradicciones inmensas e insalvables. Y en ese contexto de contradicciones tan grandes,
tenemos que insertar todas las rebeliones y conflictos internos que hubo ya desde la época de los primeros asentamientos, me parece. No hay que ir muy lejos. El mismo Guerrero, que pues le da el nombre al estado de Guerrero de México, líder independentista mexicano, él era negro. Sí. Era uno de los caudillos que básicamente busca la independencia de México y es un negro, básicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que es un negro que ha logrado básicamente el título de español porque, como decíamos antes, español se podía comprar. El título de español no era equivalente a blanco, era equivalente a un estatus dentro de la sociedad. Quería decir algo, que por qué estás leyendo a Kamen si es inglés. Pues estoy leyendo no se pueden leer a ingleses, Javi. Por una razón, primero, porque nosotros tenemos la suerte de disfrutar con una generación maravillosa de hispanistas británicos que estudiaron la historia de España de forma brillante. Y segundo, por una razón, porque aquí en España los temas americanos, y esto tú y yo ya lo hemos hablado, no tienen tanto peso como deberían. Aquí en España los libros de historia moderna, que hablan siempre del Imperio Español, siempre hablan del Imperio Español en Europa, de la monarquía en la península ibérica y en Europa. Y muy pocas veces se habla del tema americano en cuanto a la colonización, el asentamiento y las dinámicas que hubo a lo largo de los siglos. Se habla siempre solo de la conquista y del modelo económico, pero no del desarrollo durante 300 años. Y es algo que se echa en falta en las universidades, en los grupos de investigación, en tesis doctorales. Aquí muy pocas tesis doctorales se tratan de la historia de América. Se habla poquísimo en libros de divulgación, en revistas académicas. Ahí todavía, en estos últimos años ha mejorado la cosa, ha mejorado. Pero tradicionalmente se ha hablado poquísimo, todavía hoy se habla un poco sobre las relaciones entre España y América durante la Edad Moderna. Y es una lástima, la verdad, es una lástima enorme. Entonces, por eso leo a un autor inglés. Porque... No, además que dos de los más grandes historiadores hispanistas son Prescott y Payne. Así es. O sea, son quienes inician, de hecho son de los que inician el estudio de la historia propiamente España, sí. Hispanista. Sí, así es. Bueno, en realidad es que no es nuevo. O sea, bueno, él tiene 90 años, ¿verdad? Pero en realidad, tanto británicos como estadounidenses han tenido una perspectiva, digamos, más contemporánea, en donde han sido los mayores, quienes mayores se han enfrentado desde la Academia de la Leyenda Negra contra España. Perdón. Te detuviste, pero bueno, voy a nada más como terminar aquí. Pongo aquí, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la historia de Centroamérica, cuando uno lee, en este momento se me fue el nombre, pero bueno, cuando lee, por ejemplo, History of Central America, ¿verdad? De un estadounidense, en donde te desglosa el modelo productivo, qué sé yo, lo que se produce, cómo vivían, cuáles eran las diferentes composiciones demográficas y demás cosas, se acerca a la realidad centroamericana o ¿cómo se llama? De la Capitanía General de Guatemala, de una forma muchísimo más tranquila que la forma en la que lo hacen otros autores como el de La Patria de los Criollos, ¿verdad? Porque en donde pueden haber, y de La Patria del Criollo se supone que es el primer acercamiento marxista a la historia virreinal de Centroamérica, ¿verdad? Oye, perdón, una cosa, me está encantando, no sé si me oís, que se acaba de cortar. Sí, te oigo, pero se congeló la imagen nada más. Bueno, ahora sí se fue. Ahora sí se cortó. Y ahora sí, listo. Se acaba de cortar. Me está encantando, me ha encantado, pero es que me tengo que despedir. No, claro, ya estamos terminando. De hecho, este era el final justamente. Pero no, muchísimas gracias. Yo quiero pues primero agradecer a Javier y a Jimena, ¿verdad? Por estas maravillosas conversaciones. Par de historiadores magníficos. Yo también soy historiador, por si la gente siempre nos ponen ahí en los comentarios, no, los tres somos historiadores. Quiero agradecerles, ojalá podamos vernos de nuevo y pues agradecerles a todos por vernos. Compartan, denle like, activen la campanita y suscríbanse. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, Dani. Chao, Jimena.